Muy buenas noches, soy el maestro Luis Rivas Iniesta y estoy estudiando el doctorado en educación con tecnologías virtuales. Voy a hablar hoy de Learning, que es una forma de aprendizaje mixto que tiene que ver con la educación presencial y la educación online, es decir, una educación híbrida. El aprendizaje va a estar combinado con la tecnología presencial y con la educación a distancia. Es más, va a combinar ambas tecnologías, por lo que en este tipo de educación el docente va a cambiar de rol, ya va a ser un facilitador y no el que lleve la clase, es decir, va a ser el que oriente al estudiante. Esto permite que el estudiante tenga una flexibilidad en sus horarios de aprendizaje. Ya no es la educación tradicional donde llevábamos un horario de clase, es decir, de 7 de la mañana a 3 de la tarde todos los días de lunes a viernes, ¿no? Ahora puede ser de lunes a domingo, pero el que marca su ritmo es el propio estudiante en su aprendizaje. Por lo que vamos a hacer o se va a crear un método pedagógico que es el constructivista, es decir, ya el docente no vacía la información, sino que el alumno adquiere su propia información, apoyado de las tecnologías. Esto sería con el Berliani, que lo que va a hacer es ahora tener una educación a través de videoconferencias en cuestión online presencial o sincrónica, y vamos a tener también la educación asincrónica, donde se dejan actividades, donde el estudiante resuelve esas actividades, y esto permite que también el estudiante tenga o aprenda a trabajar en equipo, es decir, en conjunto con más personas, que aunque las distancias no sean tan próximas, permite que el estudiante pueda acceder a otros compañeros, aunque las distancias físicas sean muy altas, ¿no? Entonces, a través de programas o de tecnologías de las TICs, el estudiante va a poderse comunicar con una persona, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, para realizar ciertas actividades. Ahora vamos con el Horizon Report. El Horizon Report fue creado para hacer unas predicciones, o podríamos decir que manejó tiempos a corto, mediano y largo plazo, donde varios expertos analizaron estas predicciones tecnológicas y la adopción en la penetración en el sector educativo a corto, como mencionaba, corto, mediano y largo plazo. Una vez que hicieron estas predicciones, entonces analizaron las tendencias educativas, el desarrollo que iba a tener la educación con el complemento de las tecnologías. Todo esto evolucionó drásticamente cuando vivimos la pandemia. Antes de la pandemia, aunque ya existían los entornos virtuales, no muchos los conocían o los utilizaban. Y cuando vino la pandemia, que, bueno, podríamos decir que tuvieron una profecía al decir que las tecnologías iban a avanzar a pasos agigantados. Entonces, en este análisis de las tendencias educativas, lo que pudimos ver, lo que se ha podido desarrollar y cómo han surgido esas tecnologías emergentes. En este caso, desde el Dropbox, que era una manera de subir yo mis archivos y tenerlos en la nube, hasta hoy en día Google Drive, Classroom, donde ya no nada más subo mis archivos, sino también puedo subir clases asincrónicas, puedo crear foros, puedo crear exámenes. Entonces, ¿cómo han aumentado esas tecnologías emergentes, no? La tendencia clave que aceleran a la adopción de estas nuevas tecnologías en educación superior, desde mi punto de vista, no nada más se podría proyectar a la educación superior, sino a la educación básica, aunque todavía falta que el alumno de educación básica o de educación media superior adopte esta tecnología, porque dentro de las clases virtuales
en mi propia experiencia cuando he dado clases virtuales, los alumnos dicen, es que no entiendo igual o no interactúo igual con el docente. No quiere decir que sustituya una a otra, pero sí es un complemento y hay que buscar las técnicas adecuadas para que estas nuevas tecnologías queden inmersas y que el alumno pueda adquirir el conocimiento. Esto sería parte de los desafíos que impiden la adopción de estas tecnologías en la enseñanza de educación superior. Lo pongo en el contexto de la educación que yo imparto, que es la que va relacionada con la medicina. Todavía hay mitos y realidades que podemos utilizar de las tecnologías emergentes en la educación para nuevos médicos, nuevos odontólogos, nuevos licenciados en optometría, que podemos utilizar para que el alumno adquiera la información adecuada. Los desarrollos importantes en las tecnologías educativas para la educación superior. Bueno, es lo que platicábamos, cómo vamos a ir haciendo que se emerja la cuestión virtual o la cuestión de la educación híbrida o la educación mixta para que el alumno adquiera este conocimiento, ¿no? Uno de los primeros que hicieron este análisis fue Waters. Reunió un conjunto de visiones que divisaba el Horizon Report desde el año 2004, donde apenas estaban emergiendo esas tecnologías y que eran muy limitadas y para un cierto sector de la población. El Internet todavía no cruzaba todas esas barreras que hoy en día se tiene para llegar hasta lugares remotos. Entonces, él ya predijo y visualizaba hasta dónde iba a llegar esto, ¿no? Ahí lo siguieron diferentes investigadores que se concentraron en las tecnologías propuestas a largo tiempo y trazaron aquellas que se fueron manteniendo y evolucionando por colores y tendencias, permeando al sector educativo, porque la tecnología ha avanzado en todos los sectores, pero también ha permeado al sector educativo, ¿no? Entonces, esa ruta tecnológica del Horizon Report, desde el 2004 al 2020, mantenía los recursos didácticos, dispositivos y aplicaciones, las tecnologías del aprendizaje adaptativo, cómo íbamos adaptando las tecnologías ahora a nuestra educación. En el 2004, pues no todos los estudiantes tenían dispositivos tecnológicos. Para el 2020 fue cuando se vio la necesidad de que ahora todos los estudiantes contaran con un dispositivo electrónico. Esto debido nuevamente a lo que fue la pandemia que nos duró desde el 2019 hasta el 2021, pero que este auge que fue necesario tanto para los estudiantes como para los docentes de tener equipos tecnológicos que nos apoyaran o que nos dieran la facilidad para poder transmitir nuestros conocimientos. Entonces, ahora, hoy en día vemos cuando estamos en el salón de clases que los alumnos, cada alumno ya trae un dispositivo tecnológico. Ya no es como antes que escribían o que se iban a la biblioteca, ahora ya acceden en bibliotecas virtuales, ya acceden también a la tecnología en la propia clase, ya tenemos los pizarrones inteligentes, pizarrones virtuales también para poder transmitir el conocimiento, ¿no? Y todo esto fue proyectado desde el 2004 y que hemos visto que alcanzó su auge precisamente en el 2020. Entonces, hoy en día, pues esto de la gamificación, la realidad aumentada y sobre todo la inteligencia artificial con el GPT, ha ayudado mucho a los estudiantes para que adquieran nuevo conocimiento. Lo que hablábamos del Internet, las interfaces que el propio usuario ahora tiene, el aprendizaje, cómo han ido adaptando ese aprendizaje y cómo se ha ido adaptando en corto, mediano y largo plazo. Ahora ya hay proyecciones hasta el 2030
de cómo se va a ir adaptando cada vez la educación mixta o virtual a estas nuevas tecnologías, ¿no? Que bueno, ya no va a ser completamente virtual, ya vamos o ya tenemos clases sincrónicas y clases asincrónicas. Yo me acuerdo que cuando estudié una licenciatura eran prácticamente puras clases asincrónicas. Cuando estudié la maestría ya había un poquito de esa clase sincrónica, pero casi era todo asincrónico. O sea, teníamos interrelación con nuestro docente a través de los foros, a través de los trabajos y su retroalimentación del docente, pero propiamente el docente muchas veces ni lo conocíamos. Hoy en día tenemos la ventaja que en una clase sincrónica estamos en comunicación directa con nuestro docente. Muchas gracias por haber visto este video y que lograra un poquito más cuestión clara lo que es el Bear Learning y el Horizon Report. Muchas gracias y buenas noches.